Vamos a dar inicio al último video de la clase número 9 sobre engorde pastoril o invernado. Vamos a hablar unos minutos sobre producción y utilización de pasturas y diremos que en general el manejo del engorde pastoril es complejo debido a que interaccionan en él las relaciones suelo-planta-animal y requiere de mucha tecnología de proceso debido a que las variaciones entre ellas suelen ser constantes. Yo siempre digo que hay mucho más variabilidad en los sistemas de engorde pastoriles que en el engorde intensivo a corral, porque en los sistemas pastoriles siempre se está sujeto a las variaciones climáticas, si llueve más, si llueve menos, si hiela, si hay granizo, etc. Y permanentemente hay que estar adaptando a estos nuevos cambios. Muchas veces decimos que un invernador, antes que ganadero, es productor y manejador de pasto. En definitiva, en gran medida, el engorde pastoril corresponde a transformar pasto en carne y esa carne vamos a ir a transformarla en el mercado en pesos. Pero si no tenemos un fuerte esquema de producción y utilización de pastura, es muy difícil poder ser eficiente y rentable en este negocio. Decimos que para que el negocio sea rentable se debe producir la mayor cantidad de pasto, de la mejor calidad y utilizar en forma correcta la pastura con el animal adecuado. Un poco lo que decíamos la clase anterior con el decálogo del invernador. Mucha pastura de buena calidad, bien utilizada y con el animal que consideremos más rentable, que se adapte bien, que se venda bien. Para lograr dicho propósito deben implementarse adecuadamente conceptos tales como disponibilidad de forraje, calidad de la pastura, carga animal, suplementación estratégica, forrajes conservados y balance forrajero. Vamos a ir conversando de alguno de ellos. Este gráfico simplemente lo ponemos para mostrar que en términos generales hay una relación directa entre precipitación y producción de pasto. En general, a mayor nivel de precipitaciones, mayor es la producción forrajera. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque tenemos generalmente mucha variabilidad en precipitaciones entre años y a veces dentro de los años, por lo cual la producción forrajera también es variable. No podemos, si bien muchas veces usamos números, cantidad de producción como un valor de referencia, tenemos que ser conscientes que en general suelen ser muy variables, aún con la misma especie en el mismo campo, la diferencia entre años. Acá lo que tenemos es la curva normal, digamos, de crecimiento de pasturas mesotérmicas, muy utilizadas en la región pampeana. Y acá también lo que queremos resaltar es que si bien tenemos un pico grande de producción en primavera en este tipo de pastura y otro menor en otoño, con una menor producción en verano y bastante más acentuada en invierno, estas curvas también varían entre años y dentro de cada año. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a estas posibilidades. Lo mismo, estas curvas que vemos acá correspondientes a pasturas megatérmicas. Y acá, si bien vemos que hay patrones definidos de crecimiento entre las distintas pasturas, acá lo que queremos resaltar es que esta variabilidad climática suele ser bastante mayor que en el caso de las pasturas templadas, por lo cual la variabilidad de producción y de las curvas de cada uno también pueden ser muy variables. Acá queríamos mostrar posibles costos de kilo de materia seca en los distintos forrajes. Cierto es que cada campo tiene su propio costo, pero déjenme que pongamos acá algunos valores que pueden ser de referencia, sobre todo para después hacer alguna comparación entre ellos. Acá hemos puesto en primer lugar pastura base alfalfa, una pastura plurianual que puede tener 3, 4 o 5 años de vida útil, y hemos puesto alrededor de 1 peso por kilo de materia seca. Si en vez de una pastura plurianual como la alfalfa nos referimos a un verdeo de verano como puede ser un sorgo forrajero, el costo es mayor, alrededor de 1 peso con 50 el kilo de materia seca. Y si fuera un verdeo de invierno probablemente sea algo mayor aún, alrededor de 1 peso con 70.
Si analizamos dos forrajes conservados como muy usados en sistemas pastoriles, como el silaje de maíz y el rollo de alfalfa, vemos que los costos por kilo de materia seca son significativamente más altos, puede ser 5,50 silaje de maíz y alrededor de 7 la alfalfa, y el grano más utilizado en suplementación es el de maíz, un costo que hoy rondaría los 8 pesos con 50, por más que va a depender ese valor de quién lo tiene, a qué distancia está de puerto, etcétera, ¿no es cierto? Pero, digamos, alrededor de ese valor, hoy por hoy es razonable pensar. Lo que queremos significar es que si queremos ser eficientes y queremos lograr sistemas rentables, probablemente tengamos que pensar en una sólida base de pasturas plurianuales que por kilo tiene un costo menor y en todo caso complementarlo si hiciera falta con algo de algún verdeo y con forrajes conservados que van a ver la clase siguiente, con silaje, maíz, rollo de alfalfa o eventualmente una suplementación estratégica, pero procurando ser eficiente, porque estamos viendo acá que los costos son muy distintos entre un forraje y otro, y bueno, si queremos usar solamente pastura, bueno, estamos viendo que los costos pueden ser más bajos, pero por ahí la eficiencia se cae. Entonces, si podemos utilizar eficientemente esta mezcla, esta paleta, digamos, de forraje, podemos hacer un sistema eficiente y rentable. Acá lo que queremos significar es que si tomamos como base una pastura de alfalfa que rinda de promedio 10.000 kilos de materia seca por año, bueno, habíamos dicho que el costo podría ser alrededor de 1 peso por kilo de materia seca. Pero esos valores, fíjense ustedes cómo aumenta o disminuye en base a la productividad de la pastura. Si en vez de 10.000 kilos produce solamente 8.000 kilos, probablemente el costo por kilo de materia seca va a aumentar en alrededor de un 20%. Lo contrario si aumenta la producción a 12.000 kilos, donde tiende a abaratarse. ¿Por qué? Porque el costo de producción y mantenimiento de la pastura es más o menos fijo. Entonces, si produce más, en general tiende a reducirse el costo por kilo de materia seca y si produce menos a incrementarse. El mensaje acá sería, pongamos cuidado, pongamos atención en hacer buenas pasturas. Muchas veces hablamos de la agricultura de precisión, pero no hacemos una ganadería de precisión. Muchas veces el productor no pone el mismo esmero en sembrar una pastura que en de hacer un cultivo como soja o maíz en agricultura. Entonces, por ahí no se siembra la pastura en el momento oportuno, por ahí no se pone la densidad aconsejada o no se hace un buen control de maleza o de fertilización como quizás sí estamos más acostumbrados en agricultura. Entonces, tratemos de utilizar el mismo nivel de eficiencia y el mismo nivel tecnológico para que esta actividad sea lo más competitiva posible. Acá lo que queremos mostrar es en esta curva roja que ustedes podrán ver en este gráfico, es la relación entre el forraje disponible y la ganancia de peso. Yo los invito, ustedes el año pasado hicieron producción y utilización de pastura, por ahí los invito a repasar algunos conceptos, algunos apuntes sobre el tema, porque realmente es muy importante en estos sistemas pastoriles. Fíjense ustedes, si comenzamos a ver por la curva roja por la izquierda, vemos que a medida que aumenta la disponibilidad de forraje, tiende a aumentar la ganancia diaria por animal, hasta que llega un momento donde esa ganancia de peso no crece en forma lineal, después hay un amesetamiento porque ya la disponibilidad deja de ser un factor limitante y si uno continúa incrementando la disponibilidad de forraje, la planta tiende a pasarse, a perder calidad y por lo tanto puede disminuir la ganancia de peso a medida que aumenta la disponibilidad de forraje. Esta curva me parece de vital importancia y lo que está mostrando es la relación directa que existe en los sistemas pastoriles entre la digestibilidad de materia orgánica y el consumo de materia seca por parte de los animales. Y hay una relación directa entre aumento de consumo de materia seca y ganancia de peso. Entonces esto quiere decir que a medida que aumenta la digestibilidad de la pastura, aumenta el consumo y se incrementa la ganancia diaria de peso.
Entonces, acá no observamos una caída en el nivel de consumo por aumento de la digestibilidad, como podría ocurrir cuando se utiliza dieta en base a grano, porque acá no hay un llenado energético, sino que es un llenado ruminal, y entonces la relación es directa. A mayor calidad de la pastura, mayor consumo, y a mayor consumo, mayor ganancia de peso. Por ejemplo, lo que estamos viendo en esta fotografía es un Gatton Panic diferido en el mes de julio. Probablemente no llegue a 50% de digestibilidad de esta pastura y su contenido de proteína bruta puede oscilar entre el 3,5 o 4%, y es muy probable que en este caso los animales tengan un consumo tan limitado por la baja calidad que apenas estén en mantenimiento o algo parecido. Esto es un ejemplo de cómo con una gran disponibilidad de pastura el consumo se encuentra muy limitado por la baja calidad o digestibilidad de la pastura. Este sería el caso opuesto, donde estamos frente a una pastura de excelente calidad, animales que están deflorando la parte superior de la pastura que tiene más calidad, y por lo consiguiente las ganancias de peso acá seguramente son muy elevadas, podrían ser del orden de los 800, 900 o 1000 gramos por animal y por día. Acá vemos graficado dos plantas de alfalfa. La de la izquierda es una planta más inmadura, más chica, de alrededor de 50 centímetros de altura, y fíjense ustedes, la misma planta, el mismo día, la gran diferencia de digestibilidad que hay de acuerdo a la altura en que se encuentra. En el tercio superior, la digestibilidad es del 79%, en el medio del 65%, y en el basal de solamente el 55% de digestibilidad. Algo parecido ocurre en la planta de la derecha, que ya es más madura, más grande, tiene cerca de 80 centímetros de altura, y fíjense que en este caso el rango de digestibilidad varía entre 77% en la parte más alta y solamente el 40% en la parte basal. Esto nos ayuda a entender la diferencia de ganancia de peso que podemos esperar en un caso y otro. Si el animal consume la parte superior, seguramente va a tener mucho mayor ganancia de peso que si pastorea la parte media o inferior. Lo que sí es de destacar es que si come solamente la parte superior, si bien va a tener una elevada ganancia de peso, va a tener una escasa o pobre eficiencia de cosecha, y vamos a ver luego cómo podemos resolver este problema. Acá tenemos la curva de Mott, ustedes seguramente ya la han analizado, la han visto. Simplemente yo quiero rescatar acá esto de que en general en pasturas de alta calidad, como estuvo acostumbrado Mott a trabajar, cuando tenemos baja carga animal, la producción por animal o ganancia de peso es muy alta, pero también es muy baja la producción por hectárea. ¿Por qué? Porque hay pocos animales en el campo. A medida que aumentamos la carga animal, vemos que la producción individual o ganancia de peso tiende a disminuir, hasta que llega un momento que Mott lo define como óptimo, que es donde se juntan las curvas y se obtiene casi la mayor producción de carne por hectárea. Lo que nosotros tenemos que determinar como invernadores es dónde queremos ubicarnos en esta curva. Si queremos ubicarnos más hacia la derecha, tenemos que tener presente de que probablemente tengamos elevadas producciones de carne por hectárea, pero menores ganancias de peso. Si el objetivo es priorizar ganancia de peso, porque necesitamos terminar esos novillos, por ejemplo, pronto y venderlos y poder cobrarlos para hacer nuestros compromisos, tendríamos que irnos más bien hacia la izquierda de la curva para priorizar la ganancia de peso. Esto otro también es importante decir, que si nos desplazamos hacia la derecha, no solamente corremos el riesgo de que se caiga abruptamente la ganancia de peso y después la producción por hectárea, sino lo que es más importante y grave, que es que se haga sobrepastoreo de la pastura. Se produce un daño irremediable de la pastura que tiene seguramente un costo muy alto y que muchas veces es irrecuperable. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado
de cuidar a la pastura, que en definitiva es la que va a producir los kilos de carne y en definitiva la factura. Otro aspecto muy importante es el de realizar el balance forrajero. ¿Qué es esto? Y básicamente es relacionar la oferta con la demanda. Y como decíamos al principio, esto es muy dinámico. Entonces, nosotros hacemos un balance forrajero, pero continuamente tenemos que estar rehaciéndolo porque cambiaron las situaciones o cambiaron nuestros objetivos o lo que fuere. Acá vamos a presentar 3 casos como para ir conversando y teniendo más elementos. Por ejemplo, en este primero, es alguien que trabaja con baja carga animal. Acá tenemos en línea gruesa la oferta correspondiente a pasturas mesotérmicas y en la línea horizontal delgada tenemos la carga, o sea, tenemos la oferta de pasto de esta pastura mesotérmica y la demanda dada por la carga que nosotros hemos fijado en este caso como baja. ¿Qué vemos aquí? Y bueno, tenemos un gran sobrante en primavera, una pequeña proporción de diferido la podemos usar en verano y algo parecido en otoño. Tenemos un pequeño sobrante y un diferido que lo pasamos del otoño que nos sobra al invierno que nos va a faltar. Acá seguramente dormiremos tranquilos, no tendremos mayores sobresaltos, pero por otro lado, por tener una carga baja, vamos a tener escasa producción de carne por hectárea y una facturación que seguramente no será muy elevada. La otra situación donde ya ponemos una carga media, observen ustedes cómo la línea horizontal se va para arriba, la oferta es la misma, porque es la misma cadena forrajera, y acá tenemos que en primavera parte del diferido lo usamos en verano, en otoño lo mismo, de otoño lo pasamos a invierno, pero acá incorporamos la figura del forraje conservado, por ejemplo, rollos. Entonces, lo que nos sobra de pastura de alfalfa en primavera lo enrollamos para ser utilizado durante el invierno. Tenemos más carga animal, tenemos más producción de carne por hectárea, estamos en un cierto equilibrio. Suceder que digamos, no, vamos con más alta carga, ya estamos más sobre el límite, fíjense cómo aumenta la línea horizontal y acá no solamente tenemos que usar los diferidos y los forrajes conservados, sino que seguramente tendremos que incorporar la figura de la suplementación estratégica para, sobre todo, este gran faltante de invierno. Esto es para darnos una idea, digamos, de dónde queremos ubicarnos y a medida que mayor carga animal tenemos, seguramente vamos a estar con menos tranquilidad y vamos a tener que estar usando más lo que es forrajes conservados, suplementos e inclusive si la cosa se complica, porque por ahí tenemos una fuerte sequía, por ejemplo, no nos va a alcanzar con esto y en una de esas tenemos que recurrir, por ejemplo, al encierre a corral de una de las tropas, como para aflojar la carga animal y continuar con el resto de la hacienda. Método de pastoreo. Bueno, digamos, tenemos el pastoreo continuo, cada vez se usa menos en los sistemas de invernada, pero por ahí podemos verlo en algún sector del noroeste argentino o en las islas del delta. No hay duda que lo que más se utiliza es el pastoreo rotativo, y con franjas, que esas franjas podrán ser semanales, diarias o inclusive hasta por ahí hay franjas horarias. Gente que cambia 2 o 3 veces por día de piquete. Cada uno de ustedes verá qué es lo que mejor se adecua a cada establecimiento con la gente que tiene. En mi experiencia personal, las franjas diarias en general funcionan muy bien, permite ajustar diariamente lo que uno está viendo en el campo con los objetivos. Entonces, si uno dice, por ejemplo, bueno, yo quisiera lograr muy altas ganancias de peso porque tengo este lote de novillos en terminación que necesito terminarlos, venderlos y cobrarlos cuanto antes, entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, al encargado del campo, mirá, esto lo vamos a priorizar
vamos a darle una baja carga animal para que puedan ganar mucho peso. Y le damos una determinada superficie del piquete, por ejemplo, 1 hectárea. Al día siguiente vamos y vemos cómo queda ese piquete y ver si el remanente más o menos coincide con lo que nosotros estamos buscando. Si yo quisiera que consuman nada más que el tercio superior de la planta, como decíamos recién, para favorecer la alta ganancia de peso, y veo que la pastura se ha consumido en un 60%, y bueno, seguramente no voy a estar ganando lo que estoy pretendiendo. Entonces, ¿qué diríamos? Abramos un poco más la franja, en vez de 1 hectárea la hagamos de 1,2 y vamos viendo. Y a la inversa, o sea, siempre vamos ajustando en función de lo que vamos viendo y en función de los objetivos que tenemos. Otra posibilidad es el pastoreo cabeza-cola o iniciadores-seguidores, que es un poco lo que nosotros, la solución que podemos darle a esto que decimos, che, ¿cómo hacemos para hacer mayor eficiencia de cosecha si yo tengo un lote de novillos que quiero que estén en terminación y estoy usando un 30, un 40% solamente de la pastura? Bueno, por ahí con este sistema de iniciadores seguidores podemos poner 2 categorías animales con distintos requerimientos y lograr una eficiencia global. Ya vamos a volver sobre este tema. Y la otra es el pastoreo mecánico, sin duda de mayor eficiencia de cosecha, pero también de mayores costos. Por ahí pueden ser complementarios unos con otros. Habrá que ver en cada situación. Acá tenemos una imagen de un pastoreo rotativo de alfalfa con cambio de parcela diaria. Entonces van ajustando, como decíamos recién, en función del remanente, lo que va quedando, si es acorde a los objetivos que nos habíamos planteado o no, y en función de eso podemos variar la superficie de piquete del día. Acá tenemos un ensayo de un efecto pastoreo cabeza-cola sobre una pastura subtropical y la respuesta animal, y simplemente lo que queremos mostrar acá que en el pastoreo los animales, los novillos cabeza, están consumiendo una pastura de mayor calidad, tiene mayor tamaño de bocado, tiene mayor porcentaje de hoja, menos de muertos, como consecuencia tiene una ganancia de peso, en este caso de 610 gramos, en relación a los novillos de pastoreo cola, que están consumiendo una pastura de menor calidad y por ende, en vez de 610 gramos, su ganancia de peso es de solo 370 gramos por día. Pero si vemos la producción de carne, vemos 588 kilos para las cabezas y 356 para los colas, que se suman, y entonces de esa manera podemos solucionar este problema de cómo hacemos si quiero priorizar ganancia de peso, tengo baja eficiencia de cosecha, pero también es cierto que se complica, digamos, el manejo y no todo el mundo puede hacer este tipo de uso. Acá tenemos en esta foto un grupo de novillos cabeza o iniciadores deflorando una pastura de alfalfa, y en este caso tenemos una elevada ganancia de peso que puede estar alrededor de los 900 gramos o 1000 gramos por día, pero con baja eficiencia de cosecha, pero que podría complementar, en este caso, de seguidores. Estos son vaquillonas de reposición de rodeos de cría, donde si bien la ganancia de peso que van a tener estas vaquillonas es mucho menor que la de los novillos que veíamos recién, hacemos una mayor eficiencia de uso del forraje y de esa manera obtenemos mayor productividad en kilos y seguramente un mejor negocio para terminar. Les dejo acá la bibliografía sugerida, contacto para los que quieran hacerme alguna consulta. Muchas gracias.